comenzar una nueva serie de mensajes a la que he puesto por título Aprendamos a orar. Es verdaderamente una grande necesidad para los creyentes en este tiempo que oremos y que oremos correctamente, que aprendamos a orar, que aprendamos a orar como Dios quiere, como Dios lo pide, que podamos aprender del ejemplo, de la enseñanza que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios sobre la oración. Vamos a ver en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras tan importantes para que podamos ver lo vital que es la oración para el creyente, tanto más en nuestro tiempo? La oración es poderosa. Hay grande fuerza en la oración, pues la oración puede llegar a mover a Dios. Y como veremos más adelante y en siguientes mensajes, hay bendiciones que Dios no nos va a dar, sino en respuesta a la oración. La oración puede llegar a mover a Dios. Por eso, por todo esto, por cuán poderosa es la oración, por cuánto podemos con la oración, cuánto podemos lograr con la oración, es que el enemigo hace todo lo que puede para atacar la vida de oración del creyente. Quiero repetirlo. El enemigo de nuestras almas, Satanás, sabe cómo la oración del justo, del que ha sido justificado por la fe, del que ha sido redimido por el Señor y está buscando conducirse en justicia. El enemigo sabe cuán eficaz es la oración, cuánto poder podemos recibir en la oración. Y por eso el enemigo, más que nunca en este tiempo, ataca la vida de oración del creyente, básicamente de dos formas. La primera, distracciones. Muchas distracciones, muchísimas formas. Redes sociales, películas, series, juegos de video, etcétera. ¿Cuántos creyentes no pueden pasar 5 o 10 minutos de oración en las noches, pero pueden pasar una hora acostaditos en su cama viendo su celular, viendo su serie, viendo su película, viendo sus redes sociales? Y muchos creyentes que oraban pasan horas y horas y horas en redes sociales, en series, en películas, juegos de video, y ya no oran. Pero el enemigo también ataca
vida de oración de otra manera, contaminando la oración. Sí, contaminando la oración con enseñanzas y doctrinas que la infectan, que la intoxican, enseñándoles a los creyentes a orar. Si se le puede decir a eso orar, de una manera incorrecta. Ya el creyente no ora. Ya el creyente ya no ora. Se la pasa declarando, decretando, cancelando y orando por muchas cosas incorrectas, contrarias a lo que Dios quiere. Solo buscando su placer, su gloria, elevar su ego. Solo buscando su comodidad, condicionando a Dios. Y hoy más que nunca se cumple lo que dice Santiago. En Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para muchos esa es su forma de pedir. Piden joyas, piden carros, piden casas, piden prosperidad, piden bienes, piden riquezas. Hoy más que nunca estamos inundados de profetas y apóstoles de la prosperidad que enseñan a solo pedir ese tipo de cosas, o más que pedir, a declarar y a decretar y a cancelar, haciendo supuestas oraciones que yo no encuentro en la Biblia. Y así creen que oran. Así creen que Dios los oye. Pero, amigos, hermanos, Dios no escucha esas oraciones. Con todo respeto y amor en Cristo Jesús. Tenemos mucha evidencia bíblica que Dios no escucha muchas oraciones. Como podemos ver en Job 35:12, Salmo 18:41, Isaías 1:15 y 16, Isaías 59:2, Jeremías 11:11, verso 14 también, Jeremías 14:12, Miqueas 3:4 y muchos más. Muchas oraciones son como la oración del fariseo, quien dice en la escritura oraba consigo mismo, porque a Dios no oraba. Tal vez él pensaba que oraba a Dios, tal vez él pensaba que Dios lo escuchaba, pero él solo oraba consigo mismo. De esto nos habla Lucas 18:11. Porque era una oración desagradable. Era una oración que no llegaba ni al techo. Debemos aprender muy bien lo que Jesús nos enseña en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Es necesario. Es clave, es vital que aprendamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aunque el enemigo se ha encargado que los cristianos no oren, y lo poco que oran, que sea de manera incorrecta, necesitamos aprender esta necesidad de orar siempre y no desmayar y hacerlo bien, hacerlo correctamente, aprender a orar correctamente, aprender a hacer oraciones
que sean agradables a Dios escuchar. Si una oración a Dios le agrada y es conforme a su voluntad, Él la escucha y Él va a responder a ella. Veamos en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que necesitamos aprender la necesidad de orar y no desmayar, pero orar bien. Orar cosas correctas. Orar mejores oraciones. Orar no burradas, y que me perdone el burro. Orar no para nuestros deleites. Orar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros caprichos. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos responde. En esta serie vamos a cumplir con lo que dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Uno de los discípulos del Señor, de quien se omite su nombre, le hizo esta excelente petición al Señor: que les enseñara a orar. Y hoy más que nunca, los discípulos del Señor, los cristianos, necesitamos aprender la necesidad de orar y aprender a orar lo que es correcto, lo que es la voluntad de Dios. Aprender a orar como nos enseña la Biblia, como nos enseña la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y siguiendo el ejemplo de los hombres de Dios en la Escritura, no siguiendo el ejemplo de los apóstoles y profetas de la prosperidad de hoy, sino el ejemplo de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces estos discípulos, o ese discípulo, le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Posterior a esto, el Señor Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, que es un maravilloso modelo de oración. No es para que lo repitamos vanamente una y otra vez sin lo más rápido que podamos para terminar rápido. No es para que lo repitamos vanamente. El Señor Jesucristo mismo nos enseñó en Mateo 6:7 que no hagamos vanas repeticiones, que ni siquiera sabemos ni nos fijamos en lo que estamos hablando, solamente estamos repitiendo como periquitos. Y aunque voy a tomar frases del Padre Nuestro en esta serie de mensajes, no me voy a estar basando tanto en el Padre Nuestro. Esa sería otra serie de mensajes. Sería otra serie de mensajes. Ok, ya vimos en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Y vamos precisamente a aprender a orar conforme a la Escritura, como creyentes justos, no como creyentes mundanos, como creyentes muy entre comillas impíos, no como
quienes tienen sus ojos, su esperanza, su atención en las cosas de esta vida, de esta tierra, que buscan los tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde Jesús nos dijo, no os hagáis tesoros, busquen los tesoros eternos. Y una de las más importantes, vitales y necesarias oraciones que podemos y debemos hacer, y no una vez, sino frecuentemente, es: perdónanos, Señor, perdóname, Señor. Pedir perdón a Dios. Tú, creyente, hermano, amigo que me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón? Que le dijiste, Padre, perdóname, me avergüenzo de haber hecho esto y esto y esto. Precisamente nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar por ello. En Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como parte del Padre Nuestro. Pero también el Padre Nuestro lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Ahora veamos en Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdónanos nuestros pecados. Y atención, esta no es una oración que tengamos que hacer solamente una vez en la vida, cuando nos entregamos al Señor, cuando nos convertimos. Es una oración que lamentablemente tenemos que hacer constantemente, pero no a la ligera. No a la ligera. Es una oración que tiene que salir de un corazón que se siente avergonzado, que se siente dolido y lo único que desea es no tener que volver a pedir perdón por lo mismo. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón a Dios? Veamos el problema. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, este no es un verso que debamos tomar para justificar una vida pecaminosa. En ninguna manera. No es para justificarnos y decir, ya ve, todos somos pecadores, aunque no de una manera, de otra, pero todos somos pecadores. Dios nos tendrá que perdonar a todos, porque pues, ni modo que, ¿qué? No. Vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. El propósito de este verso no es justificarnos de pecar con el hecho de que todos pecan. Al contrario, es para que no nos justifiquemos. Es para que no nos justifiquemos, haciéndonos ver a nosotros mismos y a otros que no pecamos, que somos buenas gentes, que no le hacemos mal a nadie, que somos, como dicen, buenitos, que somos buenas gentes, no llevamos una vida normal, no le hacemos daño a otras personas. Veamos en Romanos 3:10 y 3:23. 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. 3:23. Por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno solo. Ni uno solo es justo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y todos pecamos. Y el que todos pequemos, entendamos, no significa que esté bien o que sea aceptable. Pero hay dos tipos de pecadores. Hay dos tipos de pecadores. Están los pecadores que están contentos con su pecado, que lo aceptan, lo disfrutan, no se avergüenzan de él, no piden perdón. Están contentos con vivir esa vida, ofendiendo a Dios, desobedeciendo a Dios. Pecado es desobedecer a Dios. 1 Juan 3:4, pecado es la infracción a la ley de Dios, infringir las leyes de Dios, sea con actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras omisiones. Eso es pecado. Y un tipo de pecadores están contentos. Lo disfrutan, lo aceptan, les parece bien. No se avergüenzan de él, no piden perdón. Pero está otro tipo de pecadores. Los pecadores que se avergüenzan de su pecado, que buscan al Salvador, que piden perdón, avergonzados, lamentando, como dice la Escritura en Lamentaciones. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y tratan de no pecar. ¿De cuál eres, amigo, hermano? ¿De cuál de los dos tipos de pecador eres? Y el pecado no es algo que en ninguna manera debamos tomar a la ligera, pues provoca a Dios. Segundo de Crónicas 6:36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Nuevamente la misma idea. No hay hombre ni mujer que no peque. Pero encontramos que aquí añade algo. El pecado provoca a Dios. El pecado enoja a Dios. Vivir en contra de los estándares de Dios. En contra de las leyes de Dios, como ya mencioné en 1 Juan 3:4. Vivir en contra de las leyes de Dios que tenemos expresadas por medio de este libro maravilloso que es la Biblia, que es un milagro de Dios. Eso provoca a Dios a ira. Provoca a Dios a enojo. Como también lo podemos confirmar en 1 de Reyes 16:2 en su segunda parte. Y debemos entender también otra cosa. El pecado nos mancha. El pecado nos mancha. En Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Uy,
Qué tremenda palabra. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El pecado nos mancha y es una mancha permanente que no se borra en ninguna manera. El tiempo no borra la mancha del pecado. El tiempo no borra la mancha del pecado, ni las buenas obras. Ni las buenas obras borran la mancha del pecado. Ni la religión borra la mancha del pecado. Ni la educación van a borrar la mancha de nuestro pecado. Cada pecado nos mancha y dice que esa mancha permanecerá aún delante del Señor. No se va a borrar. No se va a quitar esa mancha. No es como esas tintas que venden de broma que tú le echas a una persona tinta a su camisa y le mancha de azul, de rojo. Y al cabo de unos minutos se borró por sí sola. No es así la mancha del pecado. Es permanente. En Proverbios 20, versículo 9, nos dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decirlo? Yo he limpiado mi corazón, yo me he limpiado la mancha de mi pecado. Absolutamente nadie. Dice el Señor, tu mancha permanecerá delante de mí. Pero Dios proveyó el medio para ser lavados de nuestro pecado. Como encontramos en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente lo confirmamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No nos queramos justificar en ninguna manera. Pero nos dice el Señor, pero si confesamos nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, avergonzados, en arrepentimiento, sin justificarlos, sin minimizarlos, sin excusarnos, pidiendo a Dios que nos perdone por hacer lo malo contra Él, por hacer lo malo delante de sus ojos, como nos dice Salmo 51:4, cuando David se arrepintió. Si lo hacemos así, pidiendo perdón por nuestros pecados, de una manera individual, clara, no un Señor, perdóname de todos mis pecados, tú sabes que soy débil y que pues a veces me siento orillado, pero pues lo siento mucho y pues ya, perdóname. Amén. No, no. Eso denota tomarlos muy a la ligera.
No, hay que pedirle perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Señor, vengo delante de ti avergonzado. Pero no solo usar la palabra, vengo delante de ti avergonzado, sino que realmente estemos avergonzados delante de Él, arrepentidos. Perdóname, porque hice lo malo delante de tus ojos. Señor, he pecado contra ti. No tengo justificación. Estoy mal. Perdóname por este pecado específicamente, porque robé, porque fui soberbio, porque hablé cosas indebidas. Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Pero es necesario confesar los pecados por nombre, pidiéndole perdón a Dios. Pero, atención, con la voluntad de no seguirlos cometiendo. Con la voluntad de no seguirlos cometiendo. Mira que si tú voy a poner un ejemplo. Si una persona, un joven o una persona ya mayor, tiene revistas pornográficas, que bueno, ya no se usan las revistas pornográficas. Mucha gente busca la pornografía en internet. Por poner el ejemplo, tiene sus revistas y empieza a ver su revista. ¿Es pecado eso? El que mira a una mujer codiciándola está adulterando en su corazón. Está viendo su pornografía y ese pecado va muy ligado a otro pecado. Entonces, ese cristianito ve su pornografía y ya después que cometió el otro pecado, viene y empieza a sentirse supuestamente muy avergonzado, guarda su revista en su lugar secreto y le dice: ay, Señor, perdóname, estoy avergonzado, perdóname. Oh, Señor, ayúdame, ya no lo quiero hacer, perdóname por este pecado. Amén. ¿Tú crees que Dios se lo va a creer? Que diga: estoy avergonzado y me arrepiento. ¿Tú crees que Dios se lo va a creer? Si guardó la revista en su lugar secreto, ¿crees que Dios le va a creer que está arrepentido? Por supuesto que no. O sea, en ninguna manera pensemos que podemos jugar con Dios. En ninguna manera. Si está arrepentido, va a quemar eso. Va a destruirlo. Si pedimos perdón a Dios, arrepentidos, avergonzados, con la voluntad de no seguir cometiendo el pecado, Dios nos va a perdonar. Va a borrar la mancha de nuestro pecado.
David nos habla de lo mismo en uno de sus salmos de arrepentimiento. En el Salmo 32, versículos 1 y 2, y luego el verso 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Veamos lo que aquí nos está diciendo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero para llegar a eso, ¿qué dice David que tuvo que hacer en el verso 5? Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Presenté delante de ti mis pecados. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Somos limpios, lavados de nuestro pecado. Cuando lo confesamos delante del Señor, avergonzados, en arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios de una manera específica por el pecado, con la voluntad de no seguirlo cometiendo. De ahí yo he hecho una frase: pecado confesado, pecado perdonado. Pecado confesado en arrepentimiento, por supuesto, avergonzados, pecado perdonado. Necesitamos pedirle a Dios perdón específico por cada pecado para que seamos perdonados, para que esa mancha de ese pecado sea borrada. Miren, y el Espíritu Santo, cuando tenemos ese corazón, esa disposición, el mismo Espíritu Santo va a traer a nuestra memoria nuestros pecados, de los cuales necesitamos pedir perdón a Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo personal. Un ejemplo personal. Como la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Miren, cuando yo era niño, habré tenido unos 10 años. Habré tenido unos 10 años. Yo recuerdo que mi papá llegaba del trabajo a mediodía a comer. Entonces, después de comer, él se subía a su cuarto, se quitaba su pantalón, se quedaba en sus boxers más cómodo, ponía el pantalón a un lado en una silla y en boxer él se dormía, tomaba una siesta. Y un día se me hizo fácil meter mi manita, teniendo yo 10 años, en donde tenía las monedas y agarrar una moneda de 10 pesos
las que en ese tiempo en México tenían a Miguel Hidalgo y eran hectagonales, tenían 7 lados. Entonces la agarraba y me iba yo a comprar cosas a la tienda. Al siguiente día hice lo mismo. Al siguiente día hice lo mismo. Y así, tal vez lo hice por 4 días. Hasta que un día mi papá me confrontó y me dijo, tú me estás sacando el dinero. Y yo le dije, no, pero al fin niño, y él conocía a su niño, y se dio cuenta que yo mentía. En mis ojos, en mi cara se veía la culpabilidad. Entonces mi papá se sacó el cinturón, dobló el cinturón y me dio con el cinturón. Y lloré amargamente. ¿Y qué creen? No lo volví a hacer. No lo volví a hacer. Pero después de muchos años, el Espíritu Santo de Dios, siendo yo ya cristiano, siendo un hombre adulto, el Espíritu Santo trajo a mi memoria que yo había robado, que yo le robaba a mi papá y que esa mancha de ese pecado todavía permanecía en mí delante del Señor y que tenía yo que pedir perdón a Dios. Sí, me dieron mis cinturonazos, me dolió y lloré, pero yo no le pedí perdón a Dios. No fui cubierto con la sangre de Cristo perdonadora por ese pecado. Pero el Espíritu Santo trajo a mi memoria esos pecados y que esa mancha permanecía, aun cuando yo me había arrepentido humanamente y ya no lo había vuelto a hacer, pero Dios dijo, sí, no lo volviste a hacer, pero esa mancha de ese pecado permanece. Aún el hecho de que no repitieras más cierto pecado, pero si no has pedido perdón a Dios por ese pecado, avergonzado, esa mancha permanece. ¿Qué dice David? Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dice Juan? Si confesamos, sí, ese sí es una condición. Si lo hacemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado confesado en arrepentimiento, avergonzados, con la voluntad de no hacerlo más, pecado perdonado. Esa mancha es borrada. En Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús llevó a la cruz nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones es lo que somos. Y nuestros pecados es lo que hacemos. Para que ahora nosotros tan solo
al presentarnos delante de Él, arrepentidos, avergonzados, solo tengamos que venir pidiendo perdón para que sean borrados nuestros pecados, olvidados y perdonados. Isaías 43:5. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Yo te voy a perdonar, pero necesitas pedirme perdón. En tanto que peques, en tanto que pequemos, necesitamos pedir perdón a Dios. Avergonzados, arrepentidos, con la voluntad, con el deseo de no seguir pecando. De otra manera, moriremos en nuestro pecado, como dice Jesús en Juan 8:24. Y eso va a significar nuestra condenación eterna. Así que orar pidiendo perdón ciertamente es de las oraciones más importantes que podamos hacer, y mientras pequemos, tendremos que hacer uso de esta oración. Así que pidamos perdón confesando nuestros pecados.